Buenas tardes, aquí estamos con vosotros. Si nos permitís, vamos a tutear. María Millán, que soy la comisaria de la exposición La mirada cercana, y Carmen Balbé, la autora del trabajo que vamos a ver que está expuesto en la galería arriba. Bueno, gracias por venir a todos los que estáis aquí acompañándonos. Hoy un día especial, el Día del Libro, en un año tan difícil como el que estamos pasando, así que os agradecemos mucho que estéis aquí y también queremos saludar a todos los que nos están siguiendo por streaming. Por supuesto, queremos agradecer al Museo Sant Telmo y a todo ese equipo por acoger y apoyar un proyecto tan maravilloso como es la mirada cercana. Para nosotros también es una gran satisfacción que esta exposición sea parte del programa del Festival de Cine de Derechos Humanos que comienza hoy en la ciudad. Tiene una programación muy variada que nos acerca a situaciones cercanas o lejanas geográficamente hablando, a experiencias que nos ayudan quizá a ser más tolerantes, respetuosos, solidarios y a poder abrazar la diversidad. La exposición del trabajo de Carmen Balbé gira en torno a la mirada y al respeto. La mirada cercana es una muestra en la que se nota que sin mediar palabra la comunicación entre las personas fluye. La mirada de una persona que te invita a que te acercas, se intercambian miradas y nos comunicamos. Percibes a través de la mirada algo que todos tenemos y que nunca debemos perder ni hacer que ninguna persona pierda, que es la dignidad. Y estos retratos que Carmen nos muestra, sobre todo hablan de dignidad y de respeto. Quería empezar con una fotografía. Yo solamente voy a hablar sobre una fotografía que es esta que Carmen me enseñó después de que hubiéramos hecho ya la selección para la exposición, que según dice Carmen, que es la primera foto que sacó del Batey, el proyecto más cercano que ella lleva trabajando en este proyecto del Batey, que son los trabajadores en los campos de caña de azúcar en República Dominicana, hace 20 años. Ahora os explicaremos qué es el Batey y ella hablará detenidamente de ese proyecto. Y me gustó mucho esta imagen porque, bueno, gente de mi edad y un poco más mayores, más jóvenes, jugábamos en la calle. Los niños éramos los que estábamos siempre en las calles, en los pueblos, en los barrios, y éramos los primeros que veíamos a los recién llegados, éramos los que recibíamos al que venía de fuera. También yo he sido la adulta que he llegado a estos poblados, a estas comunidades, a estos barrios, y me he encontrado con niños y son los que me han introducido en su mundo, en los que me han, con los que me he comunicado, los que han hecho que esa conexión comience. Y bueno, pues para mí fue una foto en la que también, bueno, como con muchas ya os contaré, con las que conecté. Y así imagino yo que fue la experiencia cuando Carmen llegó al Batey y se encontró con estos niños, que la niña del centro, la del vestido blanco, es Gineta, que es la niña que lleva, digamos, la imagen de la exposición La mirada cercana. Gineta, que tiene ahora ya 20 y tantos años, 3 hijos, y con la que Carmen ha hecho todo un seguimiento sobre su vida. Pues Gineta recibe a Carmen, la introduce en el Batey, y otras Ginetas, otras niñas, otros niños de otras comunidades fueron las que le han guiado en los diferentes lugares en los que ella ha estado. Sin hablar la misma lengua, los que reciben al visitante siempre nosotros miramos, a través de la mirada percibes que se va creando una confianza, te acercas y te vas comunicando. Y así, con respeto, Carmen va recogiendo esas miradas y nos muestra las personas
libre de prejuicios. Carmen se ha adentrado en diferentes comunidades con el ánimo de secundar esfuerzos para que se produzcan cambios que mejoren la realidad de los habitantes de esas comunidades. Ella nos explicará ahora historias concretas sobre algunos de estos personajes a los que retrató. Esta exposición invita a que nos acerquemos. Supongo que algunos habréis visto la exposición y los que no, por favor, subid cuando tengáis tiempo. Acercaros y conectar con ese sentimiento que os causan las imágenes cuando las veáis, porque ese sentimiento que cada uno de nosotros vamos a sentir es diferente del que recibe otra persona, y eso es lo que hace único al personaje al que miramos. Bueno, yo solamente contaros que cuando conocí a Carmen y me invitó a que fuera a su estudio, pues la primera vez entré y vi, tenía muchas fotografías enmarcadas, todo eran miradas. Bueno, yo salí de allí emocionada por lo que había visto. Cuando ya decidimos que íbamos a trabajar juntas en este proyecto, yo entraba a su estudio como si entrara en una comunidad lejana o no lejana, cercana, en la que no mediábamos palabra, trabajábamos en silencio, ella me sacaba trabajo y yo respondía, yo reaccionaba. Y ese sentimiento, esa reacción, esto es lo que vemos, es el resultado de esta exposición. Esta es la primera exposición que Carmen hace en España. Ha trabajado durante muchos años dedicándole a estos proyectos. Como veis, el resultado no es... las imágenes no son el resultado de llego a una ciudad, llego a un pueblo, llego a una comunidad, saco la foto y me voy. Para conseguir que Carmen pueda transmitir la dignidad, el respeto, la humanidad de estas personas, toma tiempo para que a ella le conozcan, tiempo para que ella les conozcan y tiempo para que intercambien esa dignidad. Y nada, te dejo a ti, Carmen, que les cuentes, porque yo no tengo tantas cosas interesantes como tú que contar. Bueno, lo mismo que ha dicho María, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias también a los que nos están siguiendo por streaming, por conectarse. Agradecer al Museo San Telmo de darme la oportunidad de mostrar mi trabajo en una ciudad tan maravillosa como San Sebastián y en este museo. Como ha dicho María, es la primera vez que expongo mi trabajo en España. Y bueno, gracias a María Millán también por creer en mi trabajo y entenderlo, sobre todo entenderlo de la manera que lo ha entendido. Esta exposición es un resumen muy reducido de un trabajo relativamente extenso que he hecho durante muchos años en distintos proyectos. Pero bueno, creo que la selección que hemos hecho y la selección que ha hecho María pues refleja en cada uno de los proyectos lo que yo he querido buscar con mi fotografía y con mi trabajo. Bueno, mi comienzo en la fotografía viene de muchos años atrás, a una edad muy temprana, y mi primer interés es el retrato. Empiezo a fotografiar mi entorno, tanto en retrato de estudio como en localización. Aquí vamos a ver una selección muy reducida, pero para que luego comparéis también y veáis otro tipo de fotografía. Son distintos personajes a lo largo de muchos años. Si alguna vez, si podéis subir a la sala, a María
puso este proyecto al final de la exposición, pero es el principio de mi interés por la fotografía documental. En el año 87 yo tuve la oportunidad de documentar o de meterme a vivir con una comunidad, un poblado gitano en Madrid, y ahí descubro una nueva forma de trabajar, donde me doy cuenta que el tiempo es un factor muy importante a la hora de documentar la vida de unas personas y una manera de vivir, y todo basado también en el retrato, que es lo que más me interesaba y lo que más me llama la atención y por lo que... Estamos aquí. ¿Eh? Y por lo que estamos aquí. Y por lo que estamos aquí. Es una selección, como digo, también muy reducida. Cuando yo le hablo a María de esta parte de la exposición, estas fotos están hechas con una película que ya no existe, no sé si hay aquí algún fotógrafo, era una película que se llama Polapan, de Polaroid, que se revelaba y era una diapositiva en blanco y negro. Es de una belleza extraordinaria, muy sensible, no se podía, era muy difícil utilizarla en trabajos porque había muchas probabilidades de que al revelarlos la emulsión es muy sensible, pero a mí me apeteció también trabajar en blanco y negro con esta diapositiva, independientemente que tengo otras fotos con negativos y bueno, puedo contar la anécdota de... En estas las tres últimas fotos que aparecen aquí, veis que la niña de la izquierda tiene una Polaroid en la mano. Entre otros muchos factores que me ocurren y anécdotas que me ocurrieron en este primer trabajo documental, yo me di cuenta que una manera de poder seguir volviendo al lugar del trabajo es llevarles pues esas fotos que yo había hecho el día anterior. Estuve toda una noche revelando, haciendo unas copias, llegué al poblado al día siguiente y cuando vieron las fotos me las tiraron a la cara, no les gustó nada porque eran blanco y negro y ellas querían color, porque su vida es de color. Eso, que parece una anécdota me ha hecho luego reflexionar y volver otra vez a recordar que cuando yo tengo que volver a las comunidades y a los sitios de trabajo, entender qué es lo que ellos quieren. Bueno, y llevé una Polaroid, una cámara de Polaroid y entregué, y bueno, pues como hoy día no tenemos muchas Polaroid, pues nos pareció... Esto fue gracioso porque cuando Carmen me dice, y esto es con Polapan, yo era como si me estuvieran hablando de la gloria, porque yo también disfruté muchísimo con esa película y estábamos las dos, ¡ay, qué maravilla la película y tal! Y luego me cuenta la historia y me dice, claro, esto, la calidad de esa película y el blanco-negro y toda la sensibilidad de todo esto para nosotros, pero a los personajes les llevé esto y dije, esto que nosotros color, y me contó la experiencia y bueno, son y luego, pues, aprendizajes. yo siempre he llevado, a pesar de que todo mi trabajo es blanco y negro, pues siempre he llevado una cámara con película de color para poderles mostrar. Hoy día, en los lugares más remotos, siempre tienen un móvil y están más acostumbrados a recibir, a verse en fotografía, pero en aquella época, pues muy poca gente se había visto en una foto. ¿Quieres hablar tú? No, bueno,
Cuando estuvimos preparando esta presentación, bueno, esta fotografía es la que, estando en el estudio, bueno, una se me iba y otra se me venía con esta imagen, la conexión que yo tengo con esta imagen. Bueno, y la hemos preparado, la hemos puesto aquí simplemente porque creo que es el proyecto del Batey el que te sirve como plataforma y como conexión. Y el que me lleva a los siguientes proyectos que vais a ver ahora. Luego volveremos al proyecto del Batey y os contaré más cómo llego yo al Batey. Esto es Tanzania, el poblado de Nsali. Aquí llego a través del musicólogo Polo Vallejo, que ya había hecho un trabajo de investigación de las polifonías de esta etnia, de los Wagogo, y bueno, en uno de sus viajes me invita a ir con él a documentar, primero a conocer y luego a documentar la comunidad Wagogo. Bueno, a mí es que también me gusta que vayan... Sí, que vayan pasando. No sé, me he quedado... Pues bueno, es que cuando Carmen me presenta a los Wagogos, yo no conozco mucho de esa cultura y me estuvo hablando de los habitantes, cómo te reciben y todo esto, y luego pues vuelvo a conectar otra vez con esta madre y este niño, y se dan situaciones en las que, por ejemplo, esta imagen no es la favorita de gente, sin embargo, yo conecto, tú conectas y bueno, vuelvo otra vez a cómo entro yo en la comunidad Wagogo. Todo el trabajo que hay que hacer cuando entras en un proyecto, en una comunidad ajena a ti, hay que hacer un trabajo de acercamiento que, gracias a que fui de la mano de Polo Vallejo, pues me evité pues el tener que pasar mucho más tiempo para poder conocer a esta comunidad. Esta etnia me contabas que cuando llegabas al pueblo te recibe una familia y te dan el apellido de esa familia, ¿no? Como que te dan un nombre. Exacto, ellos te ven y te identifican con cierta familia y te ponen un nombre. Quería hablar un poco pero bueno, no quiero hablar del trabajo de Polo porque es hablar de algo que no es mi terreno. Bueno, pude ir 7 veces a Tanzania y la maravilla de poder volver a un lugar y pasar tiempo es pasar desapercibido y que ellos no noten tu presencia. Y de esa manera entras y captas escenas y momentos pues, que quizás están más atentos a tu presencia, pues no captas esa fotografía. Sí. A mí me gusta mucho ir siempre a las escuelas porque ahí encuentras miradas y situaciones muy características de cada proyecto. Esta pareja de la derecha es la familia que nos acogió y siempre es importante en cada proyecto que, por supuesto, yo no hablo suajili ni cigogo, pero yo siempre digo que la fotografía es un lenguaje
y no necesariamente tienes que hablar el idioma de la comunidad en la que estás trabajando, porque si ellos entienden qué es lo que quieres hacer y qué es lo que estás haciendo, pues con una mirada o con el lenguaje corporal te puedes comunicar. Y es verdad que una cámara de fotos, en mi caso, la mayoría de las veces me ha abierto las puertas de las comunidades, pero bueno, en alguna ocasión es verdad que una cámara puede intimidar y te puede cerrar las puertas, pero para eso es necesario tomarse el tiempo. Es importante tener mucho tiempo para poder volver y sacar el máximo provecho del proyecto, de la comunidad que estás fotografiando. Yo le pregunté a Marian, la señora de la casa, que quería fotografiar a los ancianos, que dónde estaban los ancianos, y bueno, pues me llevó a ver a esta mujer gogo que estaba agonizando. Ella le dijo que yo quería fotografiarla y con una dignidad asombrosa se incorporó en unas condiciones fotográficas muy difíciles porque no había prácticamente luz y estábamos dentro de su casa de adobe y solo con 2 imágenes capté, no sabía en ese momento qué es lo que cuál iba a ser el resultado, y cuando revelé, pues me encontré con esta belleza de una dignidad. La he titulado El último suspiro porque al día siguiente, volviendo ya para dar el salam, nos notificaron que había fallecido. O sea, que verdaderamente estaba agonizando. Y quiso que se la fotografiara antes de irse. Y quiso que se la fotografiara antes de... Claro. Sí. Y bueno, como su gesto, ¿no? Y su mirada, sí. Pues... Y es una gogo. Ya los gogos, ya los ancianos, los que tienen los agujeros en las orejas, los que visten los trajes típicos étnicos, pues ya cada vez no se ven. Sí. Ahora están más occidentalizados. Aquí vemos a Candela, que es también otro de los pocos guagogos que quedan, auténticos guagogos, porque bueno, todos son guagogos, pero que visten, aquí veis, con sus sandalias, su falda, y este es el que hace en la música de los guagogo. Las mujeres son las únicas que tocan los tambores. Bueno, la música de los guagó son unas polifonías y una música muy, muy refinada y muy compleja, que es el trabajo que hace el musicólogo Polo Vallejo, al que dedica 10 años a transcribir en lenguaje musical las polifonías y la música de esta comunidad. Este es el de los pocos yaguagogos que construye el tambor que tocan las mujeres solo. Este es la escena típica de una época del año donde esta es una comunidad que vive de la agricultura y de la ganadería, pero en la época de la sequía ellos tienen que almacenar. Aquí vemos una especie de acelgas y de maíz que luego ponen encima de las casas de adobe para en la época de sequía poder seguir
viviendo. Sobreviviendo. Y ya. Esto es otra escena. Este es el camino central del poblado. Veis a la mujer que lleva el tambor. Bueno, aquí empezamos en otro proyecto que es el proyecto, el Denan Project. Es una ONG que funda un americano, Dick Young. Este era un hombre que se dedicaba a hacer documentales para National Geographic y en su último documental es testigo llega aquí al Denan, que es en el sureste de Etiopía, casi con frontera con Somalia, y es testigo de una de las mayores hambrunas y épocas de sequía que ha habido en los últimos años. Él vuelve a Estados Unidos y ya se retiraba, era su último documental, y pensó que él no podía quedarse retirado en su ciudad, y decide fundar esta ONG con 4 amigos y vuelve a Denan a fundar un proyecto. La primera... Un centro médico hace, ¿no? Es asistir, porque la gente que llega a Denan son somalíes que vienen huyendo de la sequía, de la hambruna y de grupos armados independentistas, porque aunque esta zona es Etiopía, pero los somalíes lo consideran que es Somalia. El objetivo, como he dicho, principal es transformar a estas comunidades para que sean autosuficientes. Al principio él abastece de una asistencia sanitaria, pero para él lo más importante es que estas comunidades al final puedan subsistir a base de microcréditos, de ayudarles, enseñarles todo el tema de agricultura, dependiendo en qué zona. Tiene 4 proyectos, uno es en Etiopía, otros en Perú, Burkina Faso y Mongolia. Siempre selecciona lugares remotos donde se puede echar una mano. Como veis aquí, es puro desierto. En esta fotografía están recogiendo agua. A mí me llamó la atención porque estos pequeños pozos que había en la región, yo un día paseando pues vi que todos tenían un candado, y me pareció curioso, y es que cada pozo pertenece a la persona que ha encontrado el agua. Esto es una escuela del Corán, de aprendizaje del Corán. Cuando funda este proyecto, el primer mes atiende a 10 personas, a 100 personas. Hoy día, al año ha atendido a 200.000 personas. Ya hay 10 médicos, enfermeras, es todo trabajo voluntario por parte de la gente que colabora. Y una forma de colaborar tuya es tú donas tu trabajo, Una ¿no? forma de colaborar mía es donando mi trabajo para recaudar fondos, no solo para dar a conocer el proyecto, pero para también recaudar fondos para invertir en los distintos proyectos. Esto era un seminario que hicieron en el centro para
para intentar erradicar la mutilación infantil, la mutilación genital, Femenina, perdón. Y bueno, a pesar de que está prohibido en el país, pero sigue siendo una realidad. esto muy arraigada en la Sí, sociedad. sí. Y con un índice de mortalidad muy alta por razones obvias de hemorragias y de infecciones. Pasamos, ¿sí? Este Esta es una de mis fotos favoritas, el parking lot de los camellos. el bebedor de los camellos. Este es el último proyecto del DENAN Project. Algo que no he dicho, Dick Young, que es el fundador, siempre que abre un proyecto en algún lugar del mundo, se asocia con una ONG o una organización local, porque de esta manera conoce mejor las necesidades de la comunidad y logísticamente para él es mucho más fácil entender y acercarse ya no solo por idioma, por las cultura burocracias. y también porque las organizaciones locales pues le sirven a él también de tener un seguimiento más exhaustivo de cómo va su proyecto y cómo se utilizan sus fondos, claro, porque Tariat es una región en el centro de Mongolia. Él abre este proyecto en un hospital de esta región y cuando llegamos al hospital, pues las condiciones eran terribles porque no había prácticamente ningún material médico para atender a las personas de esta comunidad. Y bueno, pues hoy día ha abierto ya dos proyectos. Esta gente, bueno, como sabéis, son nómadas. Esta es la típica vivienda de los ger, de los ganaderos. Sí. Que se dedican mayormente a la cría de caballos. A la cría de caballos y al toro doméstico, sí, que luego utilizan la piel para bufandas y para... Este es el antiguo carro que utilizaban para transportar los gers, que se montaban y desmontaban. Montaban allá, y se iban a otra parte del... Esto es una familia nómada que estaba pastorando con los caballos. Y al de la moto. ¿Para qué? Y al de la moto. Y la de la moto. Bueno, esta foto le gustó siempre mucho a María, porque, bueno, pues antiguamente lo harían a caballo y ahora lo hacen en estas motos chinas. Como veis, siguen llevando el traje típico mongol. Uy, no sé si me ha caído esto. Se me oye bien, ¿no? Este es el tercer proyecto del DENAN Project en Uratari, una región remota de los Andes peruanos. A pesar de que está a 60 kilómetros de Cuzco, es muy difícil, el acceso es muy complicado. Cuando Dick llega a Uratari, el índice de mortalidad de la mujer embarazada y en el parto es de 6 mujeres fallecidas en 10. Es altísimo porque no hay ningún seguimiento y bueno, pues es una de las razones en las que él se instala en Uratari y desde que está el DENAN Project pues no ha habido ningún fallecimiento.
Es una comunidad que solo hablan quechua, muy cerrada, con unas condiciones climatológicas muy extremas y bueno, vuelvo a decir que él, después de asistir con las necesidades médicas y de educación, como quiere que se abastezcan y puedan sobrevivir por sus propios medios, ser autosuficientes, pues hace proyectos de cría del cuey, el cerdo peruano, una piscifactoría y también tienen un tema de abejas y de miel. Y con eso, y los microcréditos, que para él es muy importante, porque él siempre dice que toda ayuda que se hace sin nada a cambio no se valora. Y en estas comunidades han aprendido a ser autosuficientes y valorar el trabajo que hacen, ¿no? Bueno, y también señalar que DIC también ha apoyado a profesionales, médicos, profesores, ingenieros, educados, que hablan quechua y que educados, claro, que les ayuda para que se queden en estas comunidades y ayuden a que la gente, exacto, en su propia lengua, y que no lengua, tengan que venir de fuera, sí. Y que sean ellos mismos los que ayudan a su comunidad, sí. Pues dando becas a los chicos de este poblado para que estudien en Lima o en Cuzco medicina y que luego devolver a las comunidades, a la comunidad la oportunidad que ellos han tenido. Sí. Y bueno, pues cuando viajas por estos caminos visitando distintos poblados de 2 casas, 3 casas, pues te vas encontrando a niños. Este es el pueblo de Uratari. Como veis, la presencia de la mujer y de los niños es en casi todos los proyectos pues muy significativa. Sí. Y desgraciadamente el trabajo fuerte y pesado de estas comunidades cae sobre la mujer. Y ahora llegamos al proyecto en el que Carmen lleva invertido más de 20 años de su vida. El Batey en República Dominicana. Yo he vivido 10 años en la República Dominicana y desde que llego al país, cualquiera que haya visitado la República Dominicana sabe que una de las grandes industrias del país es la industria azucarera. Yo vivía muy cerca de un campo de caña, un cañaveral de campo de caña y oía la palabra batey y bueno, no tengo que decir lo que significa porque lo estáis leyendo. Y un día, casualmente, pasé por un batey y, bueno, pues me impactó mucho lo que yo vi, sobre todo que yo había estudiado imágenes de fotógrafos que habían documentado la época de la depresión americana, los grandes fotógrafos como Dorothea Lange y lo que vi me recordó mucho a esas imágenes de los años 40 y los años 50, no solo por las caras, las vestimentas, el modo de vida, los barracones y me produjo un gran impacto visual, sensorial
y pensé, yo tengo que volver aquí, quiero entrar aquí. Era una visita no muy recomendada, pero bueno, yo conseguí visitar un día el Batey, que mi primera visita es la foto que hemos visto antes, que no sé si está aquí ahora. No, la de No. Gineta. Sí, Bueno, esta. sí, esa. Sí. Casualmente, bueno, esta niña, como ha dicho María, es la niña del centro. Esto es en el 2002. Para poder... yo pasé un tiempo, por supuesto, sin hacer fotos, porque yo quería primero quería sentirme cómoda entre ellos y sobre todo quería que ellos pues entendieran por qué yo estaba ahí y qué es lo que quería hacer yo ahí. Para eso, pues como sabía que vivía cerca, no es como cuando vas a Mongolia o a Tanzania que sabes que en una semana tienes que hacer todo tu trabajo porque te tienes que coger un avión y volverte. Aquí yo tenía todo el tiempo del mundo para hacer ese acercamiento que es tan importante a la hora de luego sacar lo que uno quiere, ¿no? de un proyecto determinado. Como he dicho antes, esto es una selección de 9.000 negativos que tengo y de 20 años de trabajo, donde tengo documentada toda, no solo la vida del Batey, sino también los cortadores de caña en su lugar de trabajo, cortando la caña, recopilándola, almacenándola, etcétera, etcétera. Esta imagen, para mí, esta y la que habéis visto antes de esta pareja, refleja, después de mucho tiempo, lo que ha sido para mí la experiencia del Batey. Es la dignidad, la dureza de la vida en este entorno. Sitio. Esta niña empieza a acompañarme a mí en todos mis viajes alrededor en los distintos bateyes. En una plantación de azúcar puede haber 60, 70 bateyes. Y yo me gustaba visitar todos los bateyes para tener un conocimiento mayor del proyecto. Bueno. Cadó, este hombre vino de Haití hace 40 años y murió en el Batey. La mayoría de los cortadores de caña son haitianos que vienen a la República Dominicana a trabajar en la caña. Muchos se vuelven a Haití, pero la gran mayoría se queda en la República Dominicana o en el Batey trabajando. El tiempo de zafra dura más o menos 7 meses, de noviembre a mayo, y luego viene lo que llaman el tiempo muerto, cuando en el Batey no pasa nada y el tiempo se detiene. Aquí vemos un cortador de caña que lleva muchos años en el trabajo y al lado unos chicos que acaban de llegar de Haití. Esto era pues, la primera semana que habían llegado a trabajar. Luego, pues, estos
específicamente, no sé si luego se quedaron o, Sí. ¿En o los volvieron. batalles tienen escuela? ¿Algunos de los batalles tienen escuela? No todos los batalles tienen escuela. Las escuelas son del gobierno dominicano. Muchos niños tienen que caminar horas para poder acceder a la escuela. Y bueno, el círculo de sus padres se repite por la situación de indocumentados de sus padres porque no son dominicanos. Muchos niños que nacen en República Dominicana no tienen acta de nacimiento por la condición de ilegalidad de los padres. Para acceder a la educación secundaria es obligatorio tener acta de nacimiento. Cuando estos niños, aunque asisten a la escuela de los Batelles, quieren pasar a la educación secundaria, no pueden acceder. Entonces el círculo se vuelve a repetir, se tienen que quedar en el batey y tienen que empezar a trabajar en la caña. Y las niñas generalmente pues se quedan embarazadas Temprano. ¿Eh? Temprano. Exacto. Que es lo Las mujeres no trabajan cortando azúcar. No. Caña de azúcar. No. Hay algunas mujeres que se ganan la vida yendo a los campos de caña a vender panecillos y lo que pueden a los trabajadores. Como veis, bueno, la vía del tren está muy presente en los batelles porque es el medio por el que se transporta la caña de azúcar a los ingenios. Y bueno, es un lugar donde siempre hay muchos niños alrededor porque cogen las cañas de azúcar que se caen de los vagones para paliar un poco para el estómago, el hambre, ¿no? que sí. tienen. Lo que aquí hacían antes los espigadores, ¿no? Cuando se cosechaba el trigo y se iban luego a coger lo que había caído por ahí. Sonia es un retrato muy de lo que es el círculo que se repite de la falta de oportunidades de las niñas en los batelles, a pesar de que hay muchísimas organizaciones que ayudan y las compañías para las que trabajan intentan que esto no ocurra. Pero esta mujer con 12 años tuvo su primer hijo y luego pues ha tenido 6 más. Entonces, y ahora ya su hija, que yo la conocí, la tengo fotografiada, pues ya es madre, con lo cual en estos 20 años he podido lo que a mí me contaban cuando yo llegué al batey de las madres de estas mujeres, yo lo he comprobado con los hijos de estos personajes. La historia se repite. Hay veces que las palabras, ¿no? Sí, no nos llegan. Sí. Esto es una familia que yo pasé mucho tiempo con ella. Esta mujer tenía, 8 o 9 hijos y bueno, la dignidad también con la que viven y con la que la belleza, sí. Se muestran, ¿no? Sí. Y el orgullo de su hijo.
que es el que les está ayudando en este momento a sacar la familia adelante. Empiezan jóvenes a trabajar los chicos. Claro. Sí. Aunque la edad para empezar a trabajar son los 18 años, pero siempre antes intentan meterse bien cultivando la caña o escondidos por ahí para ayudar a sus padres. Esta es una de las imágenes que yo os contaba antes, que para mí está parada en el tiempo, ¿no? A pesar del entorno tan dramático en el que la dignidad, la elegancia y la belleza de este retrato, de este señor, no del retrato, de este señor, cómo me mira. Es un domingo, para ellos el domingo es un día que van al culto, la mayoría son evangélicos, y es el día que ellos se visten y es maravilloso como la elegancia, ¿no?, con la que está sentada, y podía pertenecer a un cantante de jazz del sur de Estados Unidos, creo. Esta niña es otra de las niñas que, bueno, pues yo he fotografiado mucho. Se llama Benita. Su ilusión era ser enfermera. Puso todo el empeño para salir del Batey, pero vive en el Batey y tiene una niña ya. Y acabamos con... Esta es otra de las, que ya la habéis visto, otra de las imágenes que para mí representa esos valores que cualquier sociedad, como generosidad, amor, dignidad, están reflejados en esta pareja. Una pareja que ha pasado muchos años juntos, viviendo prácticamente en 2 metros cuadrados, pero que se han apoyado mutuamente con una determinación y un amor que a mí me maravillaba. Él trabajaba en la caña. Él era bracero, está reflejado la dureza del trabajo en sus manos, y ella, la primera vez que noté su presencia fue en la escuela de niños. Y yo dije, ¿y esta mujer tan mayor? Ella era analfabeta y quería aprender y a escribir. Y caminaba todos los días 1:30 con su cuaderno y se sentaba en la escuela para poder escribir, y él estaba orgullosísimo de ella porque sabía que creían que eso iba, en alguna manera, la iba no a sacar del Batey, pero que todo lo que nos podamos... Y te pedía que le pusieras tareas. Y te pedía que le pusieras tareas. Y siempre que yo llegaba al Batey salía a mi encuentro para que yo le pusiera la tarea, Carmen, tarea. Y bueno, a mí me conmocionaba mucho porque la siguiente visita al Batey tenía la tarea hecha, ya fueran de 4 sumas o unas cuantas frases que las repetía 20 veces. Y escondía sus cuadernos debajo del colchón. Él ha fallecido y ella se ha quedado al cargo de otra persona del Batey, y es a lo que me refiero, de lo que es la generosidad y la solidaridad de una comunidad, ¿no?, que no tienen por qué
ocuparse de esta señora, y la vecina la lava, la atiende, la otra vecina le hace unas cuantas habichuelas, y a mí me maravilla cada vez que voy pues ver que esta mujer no se muere abandonada. María. María. Y Basilio. Y bueno, pues si algunos si queréis tenéis preguntas, sí, encantadas de responder. Si tenéis alguna pregunta o si queréis que vaya para atrás en alguna foto que os haya llamado la atención, me lo decís. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Las personas mayores, María, Basilio, hablaban criollo, hablaban español? Generalmente, las personas mayores hablan creol, que es la lengua de Haití. Y sí que la segunda generación, la gente más joven, siguen hablando creol con sus padres y sus abuelos, pero por supuesto han aprendido castellano. Es otra de las razones por las que yo me llevo siempre a Gineta, la niña, para que me sirva de traductora en los distintos batalles que visito. Muy bien. ¿Y a ellos les has llevado fotografías en color o qué te han pedido? Siempre, claro, ¿Sí? siempre. Y en muchas casas las tienen colgadas como un buen documento, como un tesoro, sí, por supuesto. Sí. ¿Alguna? ¿No tenéis preguntas? Sí. Si tenéis pregunta, creo que nos han dicho que tenéis que levantar la mano para que os pasen el micro. Eso. Habéis comentado que, has comentado la fotografía documental, que era la que más te interesa. ¿Cómo llegas hasta ahí, no? Porque desde el principio hiciste fotografía, no, empezaste por retratos, pero... Claro. Pero ¿cómo llegas ahí? Me parece que justo eso lo he dicho antes, Sí. pero me encanta que me lo pregunte. Claro, no, pero no pasa nada. Yo vengo del retrato y gracias a un proyecto que hago en Madrid en el año 87 de una comunidad gitana, donde tengo que documentar el poblado y la vida de los gitanos, es cuando descubro que hay otra manera de trabajar y me interesa mucho, porque puedo seguir haciendo retrato, pero desde otra perspectiva y con un amplío, como si dijéramos, el campo de llegar a las personas, no solo hacer un retrato, que también es fascinante cuando logras transmitir solo con una imagen de una persona, pero poder fotografiar su modo de vida, su entorno y su manera de vivir. Y es el trabajo de los gitanos el que me despierta mi interés por la fotografía documental. Y desde entonces, pues, intento, nunca he dejado el retrato, que me sigue gustando muchísimo, pero creo que el pasar tiempo con unas personas, cuanto más tiempo pasas, más consigues de ese proyecto que te ha interesado por X razones, ¿no? O al que has llegado por interés o accidentalmente. ¿Pero tienes algunos referentes de fotógrafos que te llevan ahí o vas descubriendo por tu...? Voy descubriendo. Luego, cuando yo hago el trabajo de los gitanos, pues empiezo a interesarme por otros fotógrafos
que lo hicieron antes. Y entonces me doy cuenta que es otra manera de trabajar. Yo quería comentar que cuando llego al estudio de Carmen, bueno, son retratos documentales o retratos de estudio, retratos son. Y tiene una cantidad de retratos de gente muy famosa de los años 80, 90 en España, del mundo de la cultura, gente muy famosa. Y yo decido no incluir ninguno de estos porque, bueno, son retratos muy buenos los de estas personas famosas, pero de hecho los pocos retratos que hemos puesto, que no son de ninguna comunidad, que son gente que vive pues, en Madrid o donde sea, les llamábamos los... retratos anónimos. Los retratos anónimos. Aunque no es gente anónima. No es gente anónima, pero no son gente a la que estamos acostumbrados a ver y tal. Porque para mí la fuerza que los retratos que Carmen ha hecho en estas comunidades son retratos que que no aparecen en la cámara o en el negativo así por sentarte 1 hora, 2 horas delante de una persona, sino son retratos vividos con gente con la que ha vivido, con la que ha sentido. Y no quería poner esos retratos de estas personas que están acostumbradas a ser fotografiadas o entrevistadas porque, bueno, son retratos muy buenos, pero son personas también que saben darte lo que, según para quien vaya, dirigida. para qué público vaya dirigida, te dan. Entonces, yo quería mostrar esos retratos anónimos y estos retratos de estas personas anónimas, de estas comunidades, porque es donde realmente yo creo que sale tu esencia como retratista. No que estos otros retratos de estos famosos no lo sean, no, pero es que lo quería decir, esto es. ¿Me entiendes? Y también para nosotros, como personas que vamos a ver la exposición, que hagamos el esfuerzo, que nos paremos a mirar y a conectar con eso que tenemos ahí delante. Si vemos un retrato de una persona famosa, pues enseguida nos viene un montón de información que tenemos sobre esa persona famosa. Sí, y yo no quería nada de eso. Quizás no te fijas tanto en el retrato, sino en la persona, porque ya te está diciendo todo, porque conoces a ese determinado. Sí, el recorrido, la información que tenemos ya por terceros o lo que sea. Yo quería que la información que nos llegara de ver estos retratos sea la que uno siente directamente al ver esto. No lo que me han contado porque lo he visto en una película, en un documental o he leído su libro. Eso quería contaros. Y le dije a Carmen, mira, estos están increíbles, pero si no te importa, no quiero ver nada, no quiero incluir nada de eso. Sí, me pareció una apuesta. Una apuesta perfecta, sí, por supuesto. Sí. Perdona. Bueno, gracias. Gracias, Carmen, por tu trabajo, gracias por tu explicación. Ahora que estamos hablando de los retratos, hacemos referencia, se ha hablado también de la dignidad de las personas, de la mirada de esas personas vividas, nos has contado también muchas anécdotas, pero yo, cuando he visto la exposición, también creo que hay referencias, hay detalles de dónde están situados. Algunos en corto, vamos a decir, algunos son pequeños detalles que llevan en la mano, donde están sentados, y otros un poquito más largos, ¿no? Me ha llamado la atención también en la exposición que hemos visto las vías del tren, el camino, hay varias fotografías que están en un camino que van a algún sitio, en el poblado, creo que hemos visto alguna fotografía más, incluso donde están las cañas, cómo están cortadas, sí, como en camino. Hay varios caminos al horizonte. Me gustaría saber si es voluntario, si es también voluntario en la selección, si hay alguna referencia o es porque está en el trabajo. Sí, gracias. Sí, es parte de la narrativa. Y cuando yo entro al estudio de Carmen y me empieza a mostrar imágenes,
yo respondo a una narrativa que va surgiendo de las emociones que van saliendo de estas imágenes. Y es, pues a lo mejor metafóricamente, todos tenemos el mismo recorrido, todos tenemos dignidad, todos estamos aunados en estas historias. El saber si Ginette ha tenido un hijo, 3 hijos, su vida y la vida de mi vecino del quinto o la mía puede tener muchas referencias similares. Y para mí era un poco eso, el retrato de las personas en este recorrido que tenemos, que es un recorrido igual para todos, en el sentido de lo que es el nacer, el desarrollarte y a donde nos vaya a llevar el destino. Por desgracia, el recorrido no es igual para todos en el ejercicio de hacer ese recorrido. Y eso es lo que también quería que, cuando hablaba antes un poco del Festival de Cine de Derechos Humanos o de este tipo de exposiciones que nos transportan a unas realidades que a lo mejor están lejanas, geográficamente hablando, pero también muy cercanas, y que nos abramos y que nos comprendamos y que seamos tolerantes y nos apoyemos, porque el recorrido es para todos. Y que seamos conscientes de lo que hay. De lo privilegiados que somos. Sí. A todos los niveles. Sí. No es accidental todo esto. También es importante, yo creo que también María, a la hora de hacer una selección de la exposición, quería que cada proyecto, aunque es la mirada cercana, pero para ti era importante que el espectador reconociera el lugar físico, ¿no? Sí. Y que es importante y que a mí me ha llamado mucho la atención. En esa foto que tú dices del campo de caña, pues a mí me impacta pensar que esas líneas tan perfectas de caña cortada no están hechas con una máquina, están cortadas con el brazo humano, a mano. Entonces te da una perspectiva de... No me hace falta ver al cortador de caña en esa foto para entender esa foto. Estoy viendo a los cientos de braceros que todos los días se van a estos campos a cortar estas líneas tan perfectas pero tan duras, ¿no? Es un poco... Una de las cosas también por las que conecté inmediatamente con el trabajo, y esto ya es una cosa personal, es que yo tengo pasión por las manos. Y resulta que Carmen mete manos en casi todos los retratos. Los retratos de las caras y de las manos cuentan muchas historias. Entonces, para mí, si había a la hora de escoger, que bueno, ha sido difícil porque tiene un trabajo increíble y podríamos presentar solamente un pequeño aperitivo de lo que tiene. Pues a la hora de escoger imágenes, que eran las dos muy importantes para lo que queríamos contar o lo que sea, ganaba la que tenía las mejores manos. Bueno, aquí para mí las manos lo dicen todo. Sí, todo porque no solo dicen el trabajo duro, pero la conexión que hay entre ellos dos, ¿no? Que yo la he vivido tan de cerca que me parece maravilloso como él la agarra y está tan orgulloso. Es el amor. Sí. Y eso. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues esperad a que dentro de 2 años Carmen nos presente el Batey al completo, ¿no? Estará en 2 años, Eso Carmen. sería bueno, eso es mi ilusión y sé que será posible. Ya estamos pensando en hacer un libro del Batey porque en el 2022 serán 20 años de Batey. Y bueno, mucho material, 9.000 negativos, ya lo he dicho.
y Mucho bueno, que contar. Y Mucho que contar. mucho que contar. Y ojalá lo podáis ver aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.